Aquel olor. ¿Conoces ese olor que te abraza, te lleva a un lugar donde el dolor es solo un recuerdo lejano? Eso era lo que buscaba. El olor a pino y tierra mojada que solo la casa de la montaña tenía. Había trabajado toda mi vida para tener ese refugio, un lugar donde el polvo de la ciudad no se atrevería a entrar. Ese era nuestro santuario, mío y de Rafael, mi hijo. Y ahora, también sería el de Santiago, mi prometido. Santiago era mi segunda oportunidad, la prueba de que la vida, incluso después de romperme en pedazos, todavía tenía algo hermoso que ofrecer. Estábamos exhaustos de la rutina, del papeleo, de los ruidos incesantes. Necesitábamos paz, silencio, solo nosotros dos y el crepitar de la chimenea. Había llamado a Rafael la semana anterior. Hijo, voy a la casa de la montaña el viernes con Santiago. Nos quedaremos el fin de semana. Tú y Carmen están invitados, por supuesto. Su voz era extraña, apresurada. Mamá, ni pensarlo. Estamos súper ocupados. Viajando. Ve y disfruta. Pareció evasivo, pero no insistí. Los hijos crecen, tienen sus propias vidas. Acepté la excusa con un pequeño suspiro de resignación, feliz, de todos modos, por tener el lugar solo para mí. El viaje hasta allí es siempre largo, pero la expectativa lo hace corto. Las montañas comienzan a ascender, el aire se vuelve más fresco, y el asfalto cede su lugar a la grava que cruje bajo los neumáticos del coche. Yo iba tarareando, mirando de reojo la sonrisa tranquila de Santiago. Parecía tan feliz como yo. No puedo esperar para encender la chimenea, dijo, apretando mi mano. Y dormir sin alarma. Solo el ruido del viento y tal vez una ardilla, respondí, riendo. Cuando apareció la cerca de madera, mi corazón dio ese salto familiar. La casa, con sus vigas oscuras y amplio porche, estaba allí, exactamente como la había construido en mis sueños y, luego, con mis ahorros. Pero había algo mal, había otro coche en el garaje. No uno, sino dos. Un SUV oscuro, que reconocí inmediatamente, y una minivan alquilada con pegatinas de una empresa de turismo. Esto es extraño, murmuré, la alegría dando paso a un pinchazo de ansiedad. Rafael dijo que estaba viajando. Santiago detuvo el coche. Tal vez regresó antes, querida. No te preocupes. Pero mi preocupación no era por el coche. Era por el exceso de vida que emanaba de la casa. Las luces estaban encendidas en casi todas las habitaciones. Había juguetes esparcidos en el césped, bicicletas infantiles apoyadas en el porche. Mi casa de refugio parecía un campamento. Salí del coche. La puerta estaba abierta. Y entonces, el sonido. No el sonido de la chimenea, o del silencio. Era el sonido estridente de risas fuertes, de música pop, de sartenes golpeando. Me sentí invadida incluso antes de dar el primer paso en el porche. Respiré hondo, tratando de calmarme. ¿Quizás una sorpresa? ¿Un error de comunicación? Entré. La escena que encontré en el vestíbulo fue un puñetazo en el estómago. La sala de estar, mi lugar sagrado, estaba irreconocible. Había maletas abiertas, ropa colgada en sillas. Y, lo peor de todo, mi alfombra persa, herencia de mi madre. Estaba manchada de vino tinto, y entonces la vi. Carmen estaba saliendo de la cocina, el rostro rojo, el cabello despeinado. Con un delantal que, por un instante nauseabundo, pensé que era mi delantal de lino. Se detuvo a mitad de camino, con un vaso en la mano, y sus ojos, que siempre fueron fríos, ahora eran piedras de hielo. Madre Beatriz. ¿Qué está haciendo usted aquí? Su voz no tenía sorpresa, solo exasperación. Yo vine a pasar el fin de semana, tartamudeé, señalando mis maletas que Santiago estaba empezando a descargar. Llamé a Rafael. ¿Qué está pasando? ¿Quiénes son todas estas personas? En ese momento, su familia comenzó a emerger. La madre de Carmen, Teresa, a quien nunca le caí bien, salió de la cocina, con una sonrisa forzada que no llegaba a los ojos. Su padre, Pedro, estaba en el porche, fumando un puro, y sus sobrinos estaban jugando a un juego violento en la televisión, el volumen al máximo. Carmen colocó el vaso en la mesita auxiliar, casi derribando un jarrón. Sus ojos me recorrieron de arriba abajo, fijándose en Santiago, que ahora estaba parado a mi lado. Mira, no va a funcionar, dijo, su voz subiendo de tono, perdiendo cualquier rastro de educación. Rafael está viajando, por trabajo,
como te dijo. Pero la casa no está disponible. Estoy aquí con mi familia. Estamos pasando un tiempo. ¿Pasando un tiempo? Sentí como la sangre me subía a la cabeza. Esta es mi casa, Carmen. Llamé a tu marido. Y yo estoy aquí. Y usted tiene que irse. Se acercó, la proximidad forzada haciéndome retroceder un paso. Alquilé este lugar. Pagué por usarlo. ¿Tú alquilaste mi casa? Miré a Santiago, que estaba tenso y en silencio, sintiendo el drama de la situación. Sí. Dije que necesitaba un lugar grande para la familia. ¿Y Rafael? Bueno, él estuvo de acuerdo. No se preocupe, pagué un precio justo. Y para ser sincera, se rió, una risa corta y cruel, usted ni siquiera usa este lugar. Se queda aquí mozo la mitad del año. La traición. No venía de ella, venía de la ausencia de mi hijo. Había alquilado mi refugio, el lugar que le di de regalo, aunque todavía estaba a mi nombre, a la familia de su esposa, a mis espaldas. Y él estaba viajando. Pero yo sabía que estaba mintiendo. Algo más estaba pasando. ¿Dónde está, Carmen? Exigí, mi voz era un hilo de acero. Ya se lo dije. Está viajando. Un negocio importante. Y usted no es bienvenida. En ese momento, no sentí rabia. Sentí un dolor punzante, el dolor del rechazo más profundo. Ser expulsada de mi propio nido, como un pájaro viejo e indeseado, miré mi alfombra manchada, el rostro frío de mi nuera, el caos de extraños en mi sala. La humillación era insoportable. Nos vamos, Carmen. Pero esto no se va a quedar así. Adelante, se encogió de hombros, volviendo a la cocina, dejándome parada allí, en el umbral de mi propia vida, volvimos al coche. El silencio era opresivo. Mientras Santiago conducía por la carretera de grava, miré hacia atrás, a la casa, donde las luces parecían reírse de mí. Me dolía tanto el pecho que apenas podía respirar. ¿Qué le pasó a mi hijo? ¿Por qué haría esto? ¿Por qué esta mentira? Yo sabía que había un misterio, algo mucho más profundo que una simple falta de educación. Mi hijo, mi niño, no me trataría así. Él era la luz de mis ojos, y yo de él. Y la frialdad de Carmen, su certeza, solo aumentaba mi desconfianza. Era como si ella tuviera la llave de un secreto que me estaba siendo negado. Esa noche, de vuelta en la ciudad, no dormí. Pasé horas mirando el techo, armando el rompecabezas. Su mentira, el alquiler, la invasión. ¿Qué estaba ocultando? ¿Y por qué estaba su familia allí, como si tomaran posesión? Al día siguiente, empecé a investigar. Una llamada a su trabajo, la excusa del está libre. Una llamada a un amigo en común, sí, dijo que iría a la casa de la montaña con Carmen. Otra mentira más, sentí un escalofrío en el estómago. Algo iba muy mal con mi hijo. Y no tenía idea de qué era, tuve que mentirle, decirle que estaba feliz, para descubrir la verdad. Y lo que descubrí en su celular no era sobre trabajo, ni sobre la casa. Era sobre una mujer, y una cantidad de dinero. No soy una persona impulsiva, pero la desesperación me transformó en una. Tuve que ir tras las respuestas, y la única forma de conseguirlas era actuando. Tuve que actuar como él, entrar en su casa en la ciudad, y buscar algo, cualquier cosa. Esperé a que saliera, inventé una excusa de haberle dejado la llave de emergencia, y entré en el apartamento. La llave estaba en el escondite de siempre. Entré, el corazón martilleando. El apartamento estaba impecable, lo cual era extraño. Rafael no era tan organizado. Fui directamente a su oficina. Busqué papeles, extractos bancarios. Nada, y entonces, lo vi. Su celular estaba cargando encima de la mesa. El celular que nunca dejaba solo. Lo tomé. Mi hijo usaba mi fecha de nacimiento como contraseña de emergencia. Acceder fue fácil, lo que encontré no era lo que esperaba, no era la prueba de una aventura. Ni de problemas financieros, aunque había transferencias extrañas. Grandes cantidades a un hombre que no conocía, era una conversación. Una larga y angustiosa conversación, en un grupo de mensajes que se llamaba El Plan. En ese grupo, no solo estaban él y Carmen. Había un tercer nombre, Juan. El mensaje más reciente era de él: la madre está en la ciudad de nuevo. Necesitamos seguir el plan C. Ella no puede descubrir aquello.
Aquello. ¿Qué era aquello? Deslicé las conversaciones hacia atrás, cientos de mensajes. Y el drama comenzó a desarrollarse, la historia que me fue ocultada. Estaba leyendo sobre mi propia vida, mi casa, mi futuro, pero desde un ángulo que nunca supe que existía. Era una conspiración. No solo contra mí, sino contra la verdad, y la casa de la montaña era solo el escenario inicial. La invasión de la familia de Carmen no era para descansar. Era para proteger algo que estaba escondido en la casa. Algo que, si se descubría, destruiría la imagen perfecta de mi hijo. Estaba leyendo la prueba de que mi vida se estaba desmoronando. Y con cada palabra que leía, el nudo en la garganta se apretaba más. El nombre del contacto era Juan. Abogado amigo, leí el primer mensaje del grupo, fechado 3 meses antes. Era Juan, el abogado, los papeles del divorcio están casi listos. Pero el acuerdo prenupcial de ella es sólido. Si ella presenta la solicitud primero, él pierde todo, incluida la herencia. ¿Herencia? Yo no había muerto. Mi testamento era claro, todo quedaría con Rafael, pero bajo mi administración hasta que cumpliera 40 años, para evitar decisiones impulsivas. Él tenía 35, seguí leyendo, la respiración contenida. Rafael respondió, no podemos permitir que eso suceda. Mi matrimonio es mi mayor fuente de ingresos. Su dinero me permitió la expansión de la empresa. Carmen intervino, tenemos que asegurarnos de que la madre no se entere. Si ella se entera de que está en bancarrota y usando su dinero, le corta la asignación y exige la devolución de las acciones. Rafael escribió, ella ya está sospechando. Llamó sobre la casa de la montaña. Tenemos que asegurarnos de que la casa quede inaccesible. Carmen, tienes que ir allí con tu familia. Crea una barrera. Di que estoy viajando. La casa de la montaña no era solo un lugar. Era un escondite. Continué recorriendo el laberinto de mensajes. No solo estaban ocultando un divorcio inminente o una bancarrota. Estaban tramando un golpe financiero, usando la casa de campo como pieza central. En uno de los mensajes, Carmen escribía, la caja fuerte está intacta, pero la llave la tiene la madre. No puedo arriesgarme a buscarla. ¿La caja fuerte? Tenía una caja fuerte empotrada en la pared de la chimenea de la casa de la montaña. Guardaba allí solo cosas de valor sentimental, como cartas y mi joya de compromiso original. Pero había un documento allí que era mucho más valioso, la escritura original de la casa. Con la cláusula de inalienabilidad que había insertado, impidiendo que se vendiera o se usara como garantía, supe que estaban buscando algo más que el dinero. Querían el control total de la casa. Rafael respondió a ese mensaje, la llave está en la ciudad. Sé dónde la esconde. Pero no puedo alejarme de ella por mucho tiempo, la vigilancia está apretada. Juan, tienes que ayudarme a despistarla. Estaban hablando de mí como un obstáculo, un objetivo a despistar. Mi hijo me veía como un problema. Juan, abogado amigo, el plan B está listo. Usaremos el viaje para distraerla. Carmen, tú mantienes la barrera en la casa. Yo seré el intermediario. Le diré que me buscaste por preocupación por Rafael. Y que él está en una crisis existencial, punto. La frialdad de la manipulación me hizo temblar, deslicé hacia los mensajes más recientes. Los que explicaban mi humillación en la puerta de mi casa. Carmen, el viernes de la llegada, la bruja y su prometido están aquí. Le dije que se fuera. Se creyó lo del alquiler. Cree que el problema es solo la falta de educación. Rafael, perfecto. Mantén la guardia. Juan la llamará mañana. La distracción funcionó. Estoy libre para ir tras la llave. Y, lo que es más importante, de lo que abre la llave. El celular se me resbaló de las manos. Estaba paralizada por el shock. Estaba siendo utilizada. Mi prometido era un testigo. Mi dolor era una cortina de humo, me recompuse, limpiando las lágrimas furiosas. La historia no terminaría con mi humillación. Necesitaba saber qué escondía la caja fuerte, que era tan importante que él arriesgaría nuestra relación para alejarme. No solo estaba leyendo sobre su bancarrota. Leí sobre un secreto que Rafael intentaba ocultar desde la adolescencia, y que estaba relacionado con el dinero transferido al nombre desconocido. Ese secreto, si se exponía, destruiría su carrera y la reputación de la familia. Y él estaba dispuesto a traicionarme para mantenerlo enterrado. Volví a la oficina, más determinada que nunca.
No iba a irme simplemente. Iba a luchar. Llamé a Santiago, mi voz más tranquila de lo que sentía. Amor, prepárate. Nuestras vacaciones han terminado. Necesitamos ir a la casa de la montaña inmediatamente. Sé lo que está pasando. Y la única forma de salvar nuestro futuro es recuperando lo que me fue robado. La llave de la caja fuerte. Lo sabía, estaba en mi colgante de compromiso. El original, que guardaba en el cajón de joyas. En mi casa de la ciudad. Lo tomé. Una pequeña, casi invisible, llave dorada, no iba a confrontarlo simplemente. Iba a tomar lo que era mío, y revelar el secreto. Santiago y yo estábamos de vuelta en la carretera. Esta vez, no era la expectativa de paz, sino la sed de justicia lo que nos movía. No le había contado toda la verdad, solo lo esencial, que mi hijo estaba tramando algo con su nuera sobre la casa y que necesitábamos recuperar un documento vital. Necesitaba protegerlo del peso total de la traición. El viaje fue rápido. Yo sabía que necesitaba ser furtiva. Si Carmen me veía regresar, llamaría a Rafael, y él actuaría. Necesitaba la ventaja de la sorpresa. Llegamos a la casa de la montaña después del anochecer. Estacioné el coche bastante lejos, en la curva, donde quedaría oculto por el denso bosque. Caminamos en silencio. La casa estaba iluminada, la música alta. Se estaban divirtiendo con mi dolor. Me acerqué a la ventana. Vi a su familia reunida, riendo. Carmen estaba al teléfono. Parecía victoriosa, sabía que no podía entrar por la puerta. Necesitaba un plan B. Y lo tenía. La casa de la montaña tenía una entrada de servicio lateral, que daba a la cocina, rara vez utilizada. La llave de repuesto, lo sabía, estaba en una piedra falsa bajo el macizo de flores. La adrenalina me impulsaba. Yo no era una ladrona en mi propia casa. Yo era una madre que luchaba por lo que era suyo. Encontré la piedra, el corazón latiendo al ritmo de la música que venía de dentro. La llave giró en la cerradura. El clic suave fue amortiguado por la risa atronadora que venía de la sala de estar. Entramos. El olor a comida echada a perder y cigarrillo barato me golpeó. Mi casa estaba siendo profanada. Estaba en shock, pero necesitaba enfocarme. Voy a la chimenea, rápido, susurré a Santiago. Tú quédate aquí, vigilando la puerta. Si alguien viene, haz ruido. Me arrastré hacia la sala de estar, la oscuridad de la cocina protegiéndome. Podía verlos, despreocupados, viviendo mi vida. Me agaché cerca de la chimenea, la respiración contenida, toqué el ladrillo falso. La caja fuerte estaba detrás de la chimenea. Empujé el ladrillo falso, y la puerta de la pequeña caja fuerte se reveló. La llave minúscula entró en la cerradura. Un clic silencioso. El corazón estaba en la garganta. Abrí la caja fuerte. Y allí estaba. La escritura original. Pero había algo más. Un sobre grueso, amarillento, sin remitente. Lo tomé, y volví a la oscuridad de la cocina. Necesitaba leer el contenido antes de que fuera tarde. Abrí el sobre. No eran solo documentos, sino fotografías. Fotos antiguas, de un Rafael adolescente, con un rostro que no reconocía, junto a una persona que nunca podría imaginar. El texto que las acompañaba no hablaba de dinero o matrimonio. Hablaba de un evento traumático que él me había ocultado durante años. El evento que el abogado amigo Juan mencionó como aquello que destruiría la reputación de la familia. Empecé a leer el contenido del sobre en la penumbra. El papel era áspero, la tinta descolorida. Eran cartas y recortes de periódico. La historia era sobre mi hijo, a los 16 años. Y era sobre un accidente. El recorte de periódico hablaba de un incidente que involucraba la conducción imprudente de un adolescente de clase alta. Una persona resultó herida. Gravemente, recordé un año en que Rafael estuvo extrañamente callado. Enfermo, durante meses, y lo llevé a un viaje de estudios al extranjero. Para olvidar el estrés de los exámenes. Yo pensaba que lo protegía, pero lo que estaba leyendo era que no estaba enfermo. Se estaba escondiendo. El artículo describía el accidente, pero no citaba nombres. Las cartas, sin embargo, eran explícitas. Eran cartas de chantaje. Sé lo que pasó. Sé que tu padre usó su influencia para encubrir el caso. Si tu secreto sale a la luz, tu familia, tu carrera, todo estará arruinado. ¿Y el nombre desconocido al que transfería dinero?
No era una mujer. Era el nombre de la víctima, lo entendí todo. Mi hijo no solo tenía problemas financieros. Estaba siendo chantajeado. Y la casa, mi refugio, era el lugar de encuentro para la entrega del último pago. La invasión de Carmen no era para robar la casa, sino para evitar que yo estropeara la operación, que impidiera el pago que sellaría el secreto para siempre. La traición de Rafael no era por maldad, sino por desesperación y miedo. En ese momento, no escuché la música. Escuché pasos. Santiago susurró, tenso, alguien viene a la cocina. Ahora. Yo tenía la prueba, pero tenía que huir. Yo tenía la llave de mi libertad, pero la puerta estaba a centímetros. Guardé la llave de la caja fuerte en el bolsillo. La escritura y el sobre volvieron a la caja fuerte, menos las cartas de chantaje, que guardé en mi bolso. Cerré la puerta, el miedo me paralizó. La puerta de la cocina se abrió. Y allí estaba, la madre de Carmen, Teresa, con una mirada de desconfianza, viniendo a buscar hielo. Yo estaba en la oscuridad, con la verdad en las manos, a punto de ser descubierta y con la vida de mi hijo en juego. Lo que sucedió a continuación fue un acto de coraje o de total desesperación. Tienes que ver lo que hice para escapar y cómo esa huida me llevó a la pista final del chantaje, antes de continuar y revelar lo que realmente sucedió en esa noche fatídica. Suscríbete al canal para no perderte el impactante final de esta historia, y dime, ¿desde dónde acompañas esta emocionante historia? Déjalo en los comentarios. Beatriz, Teresa estaba allí, parada en el umbral de la cocina. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Ella no encendió la luz. Su mano, huesuda y con anillos que brillaban débilmente bajo la luz de la sala, estaba extendida hacia el congelador. Ella no me había visto, pero sentía mi presencia. El aire se había enrarecido. Santiago estaba pegado a la pared, detrás de una pila de cajas de cerveza que ellos habían dejado. Éramos dos sombras congeladas en mi propia casa. ¿Qué fue ese ruido?, preguntó Teresa, su voz áspera y baja. No se dirigía a nadie en particular, mi mente corrió a 1000 por hora. Si ella encendía la luz o daba un paso más, todo el plan se desmoronaría. Lo que llevaba en el bolso, la prueba de la traición de Rafael y de su secreto, se perdería. Y mi oportunidad de hacer justicia se desvanecería. Tomé una decisión desesperada, un instinto primario de supervivencia y protección. La desesperación me dio fuerza, rompí el silencio de la cocina golpeando con el pie una cacerola que estaba en el suelo. El estruendo fue ensordecedor, agudo. Un ratón, grité, mi voz aguda y falsa, con la mejor actuación de pánico que pude fingir. Un ratón enorme. Ayuda. Teresa se sobresaltó. Su reacción no fue la de un anfitrión asaltado, sino la de alguien que protege un secreto. Ella se quedó paralizada, mirando el suelo, como si el ratón fuera una distracción inconveniente. Fuera de aquí. Ya, siseó, dirigiéndose al aire, no a mí. Pensé que me había descubierto, pero ella creía en el ratón. Oh, más probablemente. No quería una confrontación que pudiera atraer la atención de Carmen y Pedro y estropear la tranquilidad de su posesión temporal. Aproveché el momento de confusión. Mientras Teresa retrocedía lentamente, agarrándose a la pared para evitar el supuesto roedor, hice una señal rápida a Santiago. Él entendió. Vamos, Beatriz, gritó, imitando el pánico. Y comenzó a moverse, tirando de mí hacia la puerta lateral por donde habíamos entrado. Salimos disparados al aire frío de la noche. Cerré la puerta detrás de mí con un golpe sordo, pero que fue suficiente para alertar a los demás. Escuchamos los gritos desde la casa. No eran gritos de pánico, sino de furia. La bruja. Rafael, tienes que saber esto, gritó Carmen. Ellos se dieron cuenta de que no era un ratón. Se dieron cuenta de que habíamos estado allí. Y, peor aún, se dieron cuenta de por qué habíamos regresado. Supe que era cuestión de minutos antes de que fueran a la chimenea para verificar la caja fuerte. Tenemos que irnos. Ahora, susurré a Santiago, corrimos hacia donde habíamos dejado el coche. Al llegar, mi corazón se hundió. La cubierta de hojas que habíamos puesto sobre el parabrisas se había volado. El coche estaba allí, expuesto a la luz de la luna. Encendí el motor. El rugido pareció demasiado fuerte. Salimos de allí tan rápido como pudimos, el cascabeleo de la grava bajo los neumáticos era como un tambor de guerra. Santiago no preguntó nada durante el camino de regreso a la ciudad.
él solo sentía la gravedad de la situación. Me dio una manta en el asiento del pasajero y permaneció en silencio. Yo estaba temblando, pero no de frío. Estaba temblando por lo que había leído, El secreto. El accidente de Rafael a los 16 años. La víctima. El chantaje. Cuando llegamos a casa en la ciudad, ya era de madrugada. El sol estaba a punto de asomar. No dormí. Me senté en la mesa de la cocina con los documentos en el sobre. La escritura de la casa estaba asegurada. Pero las cartas de chantaje eran el verdadero problema. Las revisé, una por una, sintiendo la náusea aumentar. Había 3 cartas, de 3 años diferentes. Cada una exigía una suma mayor de dinero. La última era la más explícita, estaba escrita a mano, con una letra cursiva y elegante que no encajaba con la imagen de una víctima humilde. Decía, este es el último pago. 10 millones. El trato se cierra en la casa de la montaña, el sábado. Si no cumples, el secreto saldrá a la luz. Yo sabré que no valoras la reputación de tu familia como decías. Y tu madre sabrá lo que realmente eres. La firma. El nombre. Gloria, recordé ese nombre. Gloria. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Quién era Gloria? Volví a las fotos antiguas. Eran de Rafael con otro adolescente. Un chico con el pelo rizado y una sonrisa inocente. El adolescente. En la foto era la persona herida en el accidente, la persona que recibía los pagos. Pero en las fotos, Rafael no parecía un conductor imprudente, sino un amigo. Eran fotos de ellos en un viaje de verano, años antes del accidente, y luego, la foto que me detuvo, la víctima, el chico del pelo rizado, estaba con Gloria. La revelación me golpeó como un rayo. No. Eso no tenía sentido. Santiago entró en la cocina, con 2 tazas de té. Vio el horror en mi rostro. Beatriz, ¿qué encontraste?, preguntó, la voz suave y preocupada. No pude hablar. Le mostré la foto del adolescente con el pelo rizado, el chico de las cartas de chantaje, la supuesta víctima. Y luego, le mostré una foto de la boda de Rafael y Carmen. Y allí, justo detrás de Carmen, en una silla de ruedas, estaba el chico. El mismo chico de las fotos antiguas. Este es el hermano de Carmen, susurré, la voz temblándome. Su nombre es Juan y estuvo en un accidente. Este chico es Juan y usa silla de ruedas. Santiago tomó la foto. Sí. Lo recuerdo. Está en silla de ruedas. El nombre de la víctima que aparece en los extractos bancarios es Gloria. No, espera. El nombre en los extractos bancarios que vi en el celular de Rafael era Gloria. Me di cuenta de la confusión. Gloria era el nombre de la persona que recibía el dinero. Pero en las cartas, el nombre de la firma era Gloria. Y en la foto del adolescente, él no era Juan. Volví a mirar las cartas. Y encontré un sobre más pequeño, pegado al grande. Y dentro, una nota escrita a máquina. El nombre de la víctima no es Gloria. El nombre de la víctima es Rafael. Yo estaba leyendo que Rafael no era el conductor que causó el accidente. Él era la víctima. Él era el chico herido. Pero eso no era lo que decía el periódico. El recorte del periódico decía que el adolescente de clase alta había sido el responsable. Y el apellido coincidía con el de Rafael. Pero, ¿y si mi exmarido, el padre de Rafael, había usado su influencia para encubrir la verdad, para proteger a otra persona? Y esa otra persona era el chico de la foto. El chico en silla de ruedas, el hermano de Carmen. Santiago me miró, esperando. Hay un error, Santiago. Rafael no es el culpable. Él está siendo chantajeado para proteger al verdadero culpable. ¿Y quién es el culpable? El hermano de Carmen. Él tuvo el accidente, y mi exmarido, el padre de Rafael, cubrió el caso. E hizo que Rafael asumiera la culpa para proteger su reputación. Pero el nombre de la chantajista, Gloria, no es el del hermano. Es el de la madre, Teresa. Recordé la letra cursiva de Teresa en las tarjetas de Navidad. La misma letra elegante. Teresa estaba usando un seudónimo. La conspiración era más profunda de lo que yo había imaginado. Carmen no estaba en la casa para evitar un robo. Ella estaba allí para ayudar a su madre a chantajear a Rafael. Y Rafael.
Estaba desesperado por encubrir la verdad para proteger la reputación de su padre y su propia carrera. Pero, porque Rafael se dejaría chantajear por algo que él no hizo, había una única manera de detener este juego de mentiras. Tenía que volver a la casa de la montaña. Tenemos que volver, Santiago. El libro. El libro está allí, y tiene la nota que Rafael escribió. Beatriz, no podemos volver. Ellos nos vieron. Ya se dieron cuenta de que fuiste por la caja fuerte. Rafael ya debe estar allí. No lo entiendes. Rafael y Carmen están en la ciudad, buscando la llave. Ellos no saben que ya la tengo. Y Teresa. Y su familia están allí, esperando a que Rafael llegue para el intercambio. Volvimos a la carretera. Esta vez, era una carrera contra el tiempo. Yo sabía que Rafael iría a la casa ese mismo día para el intercambio final. Yo tenía que llegar antes. Llegamos a la casa de la montaña a media mañana. El sol se alzaba sobre las montañas. El coche de Rafael, la SUV oscura, estaba estacionado justo al lado de la minivan. Él ya estaba allí. Tarde, susurró Santiago. Yo salí corriendo del coche, el corazón latiéndome con fuerza. Ya no era miedo. Era una furia fría y determinada. Entré por la puerta principal. La casa estaba en silencio. Un silencio sepulcral, peor que el bullicio anterior. Las luces seguían encendidas. El desorden seguía allí. Rafael. Carmen, grité, silencio, fui a la sala de estar. Nadie. El tapete seguía manchado. La caja fuerte seguía cerrada, Santiago estaba detrás de mí, cubriéndome. Esto no me gusta, Beatriz. Algo está mal. Fui a la cocina. Y entonces, lo vi. La puerta trasera de servicio estaba abierta. Y en el suelo, había un rastro de algo oscuro. Sangre, grité, un sonido agudo y estrangulado, corrimos hacia la puerta. El rastro de sangre nos condujo al bosque. Rafael. Seguimos el rastro. La sangre era fresca. Y el miedo me invadió de nuevo. A pocos metros de la casa, detrás de los pinos, encontramos un objeto. Era el libro de Rafael. El libro que yo le había regalado, el que él había perdido, lo abrí temblando. Y allí estaba la nota, pegada a la primera página, escrita con la letra de Rafael. Sé que no fui yo. Pero lo amo. Y si tengo que cargar con la culpa para que él viva, lo haré. Papá me lo prometió. Carmen no lo sabrá nunca. Beatriz no lo sabrá nunca. Mi vida por el secreto. Lo hago por Juan. Rafael no solo estaba cubriendo el accidente, sino que estaba enamorado de Juan, el hermano de Carmen, la víctima. El rastro de sangre continuaba. Yo ya no lloraba. Estaba en modo de misión. El amor secreto de Rafael me había dado una nueva perspectiva. Él no era un traidor. Era un mártir. Y yo tenía que salvarlo. Seguimos el rastro hasta un sendero estrecho que conducía a un pequeño lago, a unos 500 metros de la casa. Y allí, vimos la escena. Rafael estaba tirado en el suelo, inconsciente, la cabeza sangrando. Carmen estaba llorando sobre él, su rostro pálido y lleno de remordimiento. Y Teresa estaba de pie, al lado de Pedro, con un arma en la mano. No era la sangre de Rafael. Era la sangre de Teresa. El enfrentamiento no fue entre Rafael y Carmen. Fue entre Rafael y Teresa. Y el arma no estaba en la mano de Teresa, sino en la mano de Pedro. ¡Alto! Gritó Santiago. Teresa se giró, el pánico en sus ojos. Pedro seguía inerte, sangrando. Beatriz. Aléjate. Gritó Carmen. ¿Qué has hecho, Teresa? Grité, corriendo hacia Rafael. Ella se rió, una risa histérica y rota. Él lo descubrió. Descubrió que yo lo había incriminado a él, no a mi hijo. Y lo iba a contar. Rafael comenzó a moverse, gimiendo. Yo lo abracé, aliviada. Teresa no me había incriminado a mí, sino a Rafael. Ella había manipulado la verdad para que mi hijo cargara con la culpa del accidente de Juan. Su verdadero hijo, para proteger la reputación de su marido, y entonces. Rafael dijo algo, débilmente, pero claro. Ella. Ella mató a mi padre. Teresa levantó el arma. Lo sé todo, Beatriz. Y tú también lo sabes.
Nadie me va a detener. Santiago se lanzó hacia ella. Un disparo. Un grito. La bala no alcanzó a Santiago. Alcanzó a Carmen. Ella se había interpuesto entre su madre y mi prometido. Mamá. Basta. Gritó Carmen, cayendo al suelo. Teresa miró el cuerpo de su hija, el arma cayendo de sus manos. El shock la paralizó. Yo corrí hacia Carmen, que estaba sangrando profusamente. Rafael se levantó. Ella lo mató. Ella mató a mi padre. Y allí, en el suelo, con la cabeza destrozada, no estaba Pedro. Era Juan, el abogado, el cómplice, la verdad. El hombre en el suelo no era el padre de Carmen, sino el abogado Juan. El silencio después del disparo de Teresa no era solo la ausencia de sonido. Era la implosión de todas las mentiras. Carmen estaba en el suelo, sangrando. Rafael, aturdido y con la cabeza herida, se mantenía en pie a mi lado. Santiago se apresuró a presionar la herida de Carmen. ¿Y Teresa? Teresa estaba congelada, mirando el cuerpo de su hija con un horror mudo, y el cuerpo que yacía al lado, con la cabeza destrozada por el disparo de Teresa, no era Pedro, el padre de Carmen. Era Juan, el abogado, mi supuesto abogado amigo, que en realidad era el arquitecto del chantaje, ahora revelado como su víctima. Rafael repitió, su voz apenas un susurro, ella. Ella mató a mi padre. Me giré hacia Teresa. Dime la verdad, Teresa. ¿Qué hiciste con mi exmarido? ¿Qué tiene que ver esto con el accidente de Juan? Teresa rompió en una carcajada histérica, una risa que sonaba como cristales rompiéndose. ¿El accidente? ¿Crees que era por dinero? ¿Crees que eran 10 millones lo que yo quería? Ella señaló a Juan, el joven en silla de ruedas, que no estaba allí en la escena. Mi hijo, Juan, el verdadero Juan. Ese accidente lo destrozó. Pero él no lo causó. ¿Quién fue, Teresa? Le exigí. Ella me miró con una maldad fría y antigua. Fue tu exmarido. Tu santo marido. Pedro. Mi mente se negó a procesar. Pedro, el padre de Rafael. Él había muerto hace 5 años de un ataque al corazón. Mientes. Mi exmarido está muerto. Sí, lo está. Teresa asintió lentamente, una sonrisa amarga curvando sus labios. Pero murió 2 días después del accidente de mi Juan. Tu marido, Pedro, estaba conduciendo borracho. Atropelló a mi hijo. Y él, tu maravilloso Pedro, usó su influencia, su dinero, para culpar a Rafael. La historia que yo creía conocer se deshizo ante mis ojos. Rafael no había mentido por una tontería. Había mentido para proteger la memoria de su padre, un hombre que él creía honorable, y para proteger a Juan de su propia culpa. Mi exmarido obligó a Rafael a tomar la culpa, dije, mi voz temblando. Y él se dejó chantajear por ti para proteger la imagen de su padre y, por extensión, la suya. No. Esa es solo la mitad. Teresa gritó, señalando el cuerpo del abogado, Juan. ¿Este idiota? ¿El abogado Juan? Él fue el detective que contraté para reunir las pruebas contra tu marido. Tenía todo. Grabaciones de Pedro confesando el atropello y el encubrimiento. Pero mi exmarido murió. ¿Por qué el chantaje continuó? Porque mi venganza no era por dinero. Era para destruir a tu familia desde dentro. El dinero era solo para mantener la cuerda tensa. Yo quería que Rafael sufriera la ruina y la humillación que mi hijo y yo sufrimos. Quería que tu casa, el símbolo de su éxito, se convirtiera en su prisión. ¿Y el abogado Juan? Me traicionó. Se dio cuenta de la magnitud de mi plan. Quería más dinero. Quería deshacer el plan y contarle todo a Rafael. Vino aquí para el supuesto intercambio final, pero me traicionó. Él iba a darle las grabaciones a Rafael. Teresa se acercó al cuerpo del abogado y pateó algo. Era un teléfono desechable. Lo maté para evitar que la verdad saliera a la luz. Y ahora, tú lo sabes. El verdadero impacto. El abogado Juan no era un conspirador principal, sino un doble agente que había intentado hacer lo correcto al final, y Teresa lo había silenciado. Santiago gritó. Beatriz. Carmen necesita ayuda. Se está desangrando. Teresa miró a su hija en el suelo. La furia se había ido, reemplazada por una desesperación vacía.
Ella se dio cuenta de que su venganza no solo había matado al abogado Juan, sino que había herido fatalmente a su propia hija. Todo lo que quise fue justicia, susurró Teresa. Cayendo de rodillas, Rafael, débilmente, habló, ¿el libro? ¿El libro no era solo por amor a Juan? Él me contó la verdad. Me dijo que no podía vivir con la mentira. Él me dijo que la culpa era de Pedro. Mi hijo no solo estaba encubriendo a su padre. Estaba protegiendo la verdad por el amor de su vida. Juan. El amor que nunca me había revelado. En ese momento, la policía, alertada por las llamadas de auxilio de los vecinos de la casa de la montaña, que habían escuchado el estruendo de la cacerola y el posterior disparo, llegó. Las sirenas resonaron en el bosque. La escena que encontraron fue devastadora: una mujer herida, Carmen. Un joven aturdido, Rafael; un hombre asustado, Santiago. Y otra mujer en estado de shock, Teresa, junto al cuerpo sin vida de un hombre, Juan. Yo entregué las cartas de chantaje a la policía. Y señalé el teléfono desechable. Teresa no se resistió. En un estado de catatonía, murmuró, yo lo hice. Yo lo maté. Rafael y Carmen fueron llevados al hospital. Santiago me abrazó, temblando. La pesadilla había terminado, pero el daño era irreparable. Carmen sobrevivió a la herida de bala, pero su relación con Rafael se terminó de forma irreparable. Ella, incapaz de perdonar a su madre y avergonzada por el chantaje, se mudó con su hermano Juan, el verdadero Juan, el de la silla de ruedas, a otra ciudad, jurando empezar de nuevo. La casa de campo fue vendida por mí, el lugar que fue el escenario de la traición y la verdad. Rafael fue exonerado de toda culpa en el accidente, gracias a las pruebas encontradas en el teléfono del abogado Juan, que confirmaron la confesión de mi exmarido, Pedro. La reputación de mi difunto marido fue destruida, pero la verdad liberó a Rafael. Él finalmente pudo vivir su verdad, su amor por Juan. Teresa fue arrestada por el asesinato del abogado Juan y por intento de asesinato de Carmen. La venganza la había consumido y destruido a su propia familia. En cuanto a mí, Beatriz, perdí a mi exmarido, no por muerte natural, sino por la vergüenza de saber que era un encubridor. Perdí mi casa de campo. Pero gané algo mucho más valioso, la verdad. Y gané a mi hijo de vuelta, libre de culpas, y feliz de vivir su amor con Juan. Santiago y yo nos casamos. Nuestras vidas nunca serían las mismas, pero la verdad nos había unido. La casa de la montaña es solo un recuerdo, pero la lealtad y el amor que encontramos en la oscuridad son nuestro nuevo santuario.